Buenas noches, les habla Edwin Jiménez. Encontré esta foto que tenía archivada ahí y me puse a pensar algunas cosas. Y ojalá que esto que le voy a decir sea de reflexión, porque la vida está llena de reflexiones y cosas que podemos sacar, una enseñanza. Y eso yo siempre trato de sacar. Por eso yo no soy peor persona de lo que soy hoy en día. Porque yo podía ser, señores, mucha gente juzga a uno y mide a uno por el conocimiento, por la edad, por la educación, por las cosas que, sabe, que uno ha aprendido de la vida y mucha gente mide a uno con una cinta métrica y de ahí saca sus propias conclusiones o deducciones sin saber el pasado de cada uno de nosotros. Porque inclusive la forma de yo hablar ahora mismo no era la forma de hablar hace años atrás. O sea, mi forma de expresarme, eso es algo que yo decidí personalmente. Porque yo tengo muchos videos que pueden probar que yo no hablo, o no, perdón, no hablaba de esta manera. Ha sido las enseñanzas de la vida, porque la misma escuela no te corrige la forma de tu expresarte. Por lo menos en aquel tiempo, los maestros se esforzaban en caligrafía, en la higiene, que te revisaban los cabellos, te revisaban las uñas de las manos para ver si estaban sucias, tu ropa, a ver si estaba limpia, todo eso, y eso contaba para, hasta para, como una materia para pasar de clases. Entonces, eso se ha quedado en el pasado. Entonces, tú puedes ser un buen estudiante, sacar buenas notas, pero hablar bien, correctamente, eso no todo el mundo te lo corrige. No todo el mundo te lo enseña, y menos en los hogares. La mayoría de los hogares no saben expresarse. No saben decir buenos días, ni hola, ni cómo estás, ni buenas noches, ni buenas tardes, nada de eso. Entonces, si ustedes me ven, quizás con mis imperfecciones, pero en las cosas que pueden ver en mí, pensarán que yo soy una persona, como me han dicho, que quizás yo tengo algún conocimiento de algo de la vida, o que yo estudié, o que si yo una vez me preguntaron que si yo era doctor porque hice una presentación de salud, etcétera, tantas cosas que la gente simplemente porque ve a uno hacer cosas o decir cosas o presentar algo interesante o algo impactante, pensará que uno tiene algún conocimiento, que fue a la universidad o lo que sea, pero nada de eso. Entonces digo eso para poder decir lo que voy a decir. Mirando esa mesa fue la que yo conocí desde que era niño, donde nosotros muy pocas veces nos sentamos por el asunto de educación. Eh, Eso realmente no es algo que yo me estoy lamentando o que quizás por eso algunas cosas que hago, mis hermanos, no es eso. Podía sacar miles de conclusiones sobre ese tema de la mesa de mi casa. Y que le puedo decir honestamente que las veces que yo me sentí ahí fue más para estudiar, para hacer tareas, dibujar, pero ahí no nos sentamos de que como se sentaban las familias, por ejemplo en diciembre. Mi papá, sí recuerdo que en diciembre mi papá se sentaba en esa mesa. Posiblemente mi memoria me pueda engañar, traicionar, pero no recuerdo. Sentarnos cuatro en esa silla. Mi papá sí me llegó a sentar, pero ¿para qué? Para cuando él llegaba, mi papá era muy exigente con eso de la escuela y cómo estaban las notas. Recuerdo que él podía llegar hoy de Estados Unidos, inmediatamente me decía, búscame, búscame la mochila. Y sobre todo su materia favorita, la matemática. Ay, ay, ay. Siempre me hacía revisar la matemática, me preguntaba sobre las tablas de multiplicar, a ver si yo me las sabía. En esa parte era que, bueno, casi no me revisaba otras cosas, pero él era muy exigente. Ahí sí recuerdo que me senté delante de él. Por ejemplo, él allá en el centro, de aquel lado, a cruzar la mesa y yo de este lado. Así era casi normalmente que él me sentaba. Y cualquier cosa que él veía que yo fallaba, me daba un correazo. Bueno, entonces, dicho eso, lo que más me hizo pensar fue lo pequeña que era esa mesa, lo pequeña que era.
porque si nos sentábamos cuatro, entonces dos tenían que quedarse fuera. Y, pero como le dije, nunca fue una mesa diseñada para nosotros, realmente. Creo que fue más para mi papá, porque ni siquiera mi propia madre se sentaba en esa mesa de que a comer con nosotros, porque fuimos criados de esa manera. Cada quien se sentaba en un lugar, una esquina, una mecedora, a ver televisión. O sea, no fue algo que nos enseñaron a sentarnos juntos. Pero ellos no tampoco tienen la culpa, es algo tradicional y no solamente fuimos nosotros, hay otras familias que son de ese lugar que fue peor todavía, que yo vi que realmente salían hasta afuera al patio a comer la comida. O sea, eso es algo lamentablemente que se ve mucho en los campos. No es algo como único lo que estoy contando, es algo que es muy común o peor. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decirles o dejarles entender con esto? Señores, en la vida nosotros no todos vamos a disfrutar de una unión familiar, de una educación familiar, eh, de un hogar cristiano, de buenas enseñanzas. Lo que yo creo que uno puede hacer es sacar buenas enseñanzas de eso que no nos enseñaron. Porque a nuestros padres tampoco lo educaron, tampoco lo enseñaron a hacer las cosas, pero de lo poco que teníamos, y que si uno se compara a otras familias, nosotros éramos mucho mejores que otros. Teníamos beneficios que otros quisieran tener, hubiesen querido tener, no lo tuvieron. Por ejemplo, mi papá en su ignorancia no fue muy educado, sobre todo para tener una familia y para educarnos nosotros. Ya eso lo sabemos. Pero sí tenía cosas buenas como la honradez. Mi papá era una persona muy honesta, sobre todo con el dinero, muy trabajador, y en su ignorancia hizo, digo yo, lo que pudo. Y por lo menos esa silla que ustedes ven ahí fue mi papá que la compró. Y hay muchas cosas que tenemos que agradecerle, porque también podía haberse ido con otra mujer, haber tenido otra familia y se quedó con nosotros. Fue el que nos ayudó económicamente a tener las poquitas cosas que tuvimos, nos llevó a Estados Unidos. Hay que agradecerle eternamente ese esfuerzo que él hizo. Siempre lo agradezco, no puedo nunca dejar de agradecerlo. Y que todo lo malo que se cometió en el pasado, los errores, las cosas vividas, lo que yo vi, lo que vivimos nosotros como familia, muchas cosas son amargas que no voy a contar y no tengo deseo de contar esas cosas. Pero mirando esa mesa, que no disfrutamos realmente, aunque era pequeña, no teníamos esa unión familiar, no tuvimos quizá unos grandes manjares para comer, pero comimos, gracias a Dios nunca nos faltó la comida, nunca tuvimos que mendigar pan. Y también, primeramente a Dios, gracias y a nuestros padres que no nos dejaron pasar hambre. Que otros, como en otros países, comen en el suelo porque no tienen una mesa. Nuestra mesa era pequeña, no tuvimos grandes lujos, comodidades. Dormimos al principio un poco incómodo porque cuatro en un colchón que había sido usado por muchos años. Un colchón que se hundía en el centro y teníamos que dormir a la orilla de la cama. A pesar de todas esas cosas, yo siento que fuimos felices en nuestra ignorancia y en lo poco que tuvimos. Y puedo decirle que esos tiempos, a pesar de esas cosas, esas carencias, algunas cosas amargas que se vivieron, que a veces como que uno no quisiera hablar ni recordar, pero me siento agradecido de Dios por eso poco que hubo, por esa mesa que aunque no fue grande, que no tuvo grandes copas o grandes botellas de champán o de vino, como muchas personas, muchas familias que tienen esas grandes mesas,
abundaba la comida, uvas, frutas, todo tipo de cosas. Esa mesa no tuvo grandes manjares encima. Y cada vez que yo la veo recuerdo que pocas veces nos sentamos ahí para disfrutar, más que quizás para hacer tarea. O quizás un día nos sentamos con amigos a conversar, que fue pocas veces. Pero eso poco que tuvimos, aprendimos muchísimo de eso, por lo menos yo. He sacado grandes beneficios y reflexiones por esa vida que tuve. Y hoy en día, eso que yo soy, que pudiera ser quizás peor, porque realmente la vida es dura y está llena de enemigos y de cosas que contaminan la mente, el cuerpo, entre otras cosas. Toda esa contaminación que yo fui bombardeado en la vida, gracias a Dios aquí estoy. Prefiero mil veces haber tenido esa mesa pequeña que no tenía casi nada y no disfruté de muchas cosas como muchos han disfrutado, de grandes placeres de la vida y comodidades que yo nunca imaginé, ni siquiera por mi mente pasó tener. Prefiero sentarme en esa mesa o nunca haberme sentado en esa mesa y sentarme en el suelo, como muchos otros niños que no tenían ni siquiera dónde sentarse, que a vivir como muchos ricos, muchas personas de esta época que son vacías, que no tienen amor en su corazón, no tienen nada, y que tienen belleza y tienen quizá mucho dinero, pero son arrogantes, egoístas, envidiosos, tienen la lengua llena de veneno. Y cualquiera que ve ese lugar, así como está, esa sala donde compartíamos como familia, que muy pocas veces, como dije, pudimos reunirnos como familia. O quizás nunca, no recuerdo. Yo solamente recuerdo a mi papá, pero prefiero mil veces volver ahí, a como se vive hoy en día, que hay grandes casas, muchos carros, mucho dinero, hay wifi, mucho plasma, en cada cuarto un plasma, donde quiera hay un aire acondicionado, un abanico, tantos lujos, pero prefiero mejor tener eso poco que tuve, que no fue mucho, a vivir esa vida vacía que hoy en día uno mira que es tan artificial, que no te llena, que no te da gozo ni paz. Y así como se ve de vacía esa mesa, prefiero sentarme ahí a que sentarme en una mansión llena de lujos y rodeado de gentes hipócritas y sin amor. Buenas noches.